Bienvenidos al nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... Tengan muy buenos días, les habla Eliezer Castro, soy de Colombia, vivo en Argentina y mi ministerio actual es en Palabra de Vida, sirviendo en el área de ministerio, y me congrego en la iglesia local de San Miguel del Monte en calle La Paz. Vamos a compartir el tiempo de la hora silenciosa y es un privilegio compartir con vosotros en Hechos capítulo 4, versículo 23 en adelante. Dice la Escritura: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuando tu mano y consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Los que salieron libres, compareciendo ante el Sanedrín, no huyeron a un lugar, sino que inmediatamente vinieron a los suyos, es decir, a los otros apóstoles. Y a la gran multitud que habían ya en Jerusalén, es muy posible que se reunieran en algún lugar, aprovecharon aquella reunión para informarle lo ocurrido ante el tribunal y cómo fueron puestos en libertad. Y vamos a ver lo importante que es estar unánimes en oración. El versículo 24 dice que cuando escucharon el informe, todos los apóstoles se encontraban ante aquella disyuntiva de desobedecer a las autoridades y proseguir su tarea de compartir el mensaje del Evangelio. Pero para esta situación necesitaban los recursos del poder que solo Dios podía darles. Dice que estaban unánimes. La unidad era primordial y fue fundamental para el nacimiento de la iglesia. Estaban unánimes en un mismo sentir. Y la verdadera respuesta de los cristianos en los momentos de prueba es la oración. Vemos que esta oración comienza con adoración. Comienzan reconociendo quién es Dios, es el soberano. Es la manera como el esclavo reconocía la autoridad de su señor y dueño. Reconocían la condición de que Dios es el Señor, de que todo lo que ocurre es porque Él gobierna y permite situaciones para llevar adelante sus propósitos eternos. Saben que la iglesia
no era una comunidad dependiente de la religión, sino del Señor. Pero en esta oración también nos muestra que ellos reconocían que es el Creador. ¿Qué es el Creador? Creen en su poder en la creación desde Génesis 1, viendo que de la nada hizo todo. Con su palabra fue hecho. No vemos toda la creación, pero lo que vemos nos ayuda a entender lo pequeños que somos frente a su inmensidad. Permítame recordarles Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20, el cual dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y el Salmo 19 nos presenta cuán grande es ese Dios creador. Pero también es quien cumple su palabra. Es quien cumple su palabra. Dice la Escritura, porque nos habló por boca de David. Está hablando del Salmo 2:1-2, mostrando la oposición de las naciones contra su ungido. ¿Por qué estaban las cosas difíciles? La respuesta está en su palabra. Cualquier situación contra Dios y su pueblo no era una novedad. Estaba escrito en la palabra, reconociendo que esto tiene que ver con un propósito, con el propósito de que se cumpla lo que Dios tiene planeado. Cada acontecimiento va a cumplir sus planes y sus propósitos. Y vemos esa oración que oran en adoración, que oran a un Dios creador, a un Dios que cumple su palabra. Pero vemos estos hermanos unánimes en petición. Mira sus amenazas. Nos muestra a estos hombres que no tenían ansiedad ni temor, sino que confiaban en la mano del Dios soberano. Concede a tus siervos. Piden el valor por la osadía para predicar la palabra, porque entendían que necesitaban el poder del cielo, el control del Espíritu Santo, su guía, para poder hacer lo que Dios quería. La respuesta llega con la llenura del Espíritu Santo. En el versículo 31, tembló, y Dios le respondió con la llenura del Espíritu Santo para que entendieran que Él los estaba guiando. Después de que entienden la respuesta de Dios, vemos cómo esta comunión se lleva adelante de una manera generosa entre los cristianos. Tenían todos un mismo sentir, podían pensar diferentes, pero el Espíritu Santo los controlaba. Unánimes en corazón y alma, no eligieron el egoísmo, sino una generosidad natural que no fue forzada. Y vemos el cumplimiento de amar al prójimo como a sí mismo. Queridos jóvenes, la verdadera oración comienza reconociendo a quién nos dirigimos. Oramos reconociendo quién es Dios. Es el soberano, es el que gobierna, es el Dios poderoso, el Dios creador, el Dios que cumple su palabra. Estos hombres conocían quién era Dios, por eso acudían a Él con esa seguridad que debemos acudir nosotros. Cuando conocemos quién es Dios, vamos allí sabiendo que su mano nos va a escuchar. Él cumple su palabra y sus propósitos. Necesitamos clamar a Dios en el tiempo que vivimos, reconociendo quién es Él. Es el soberano, es el poderoso creador, es el que cumple su palabra. Y esto nos debe llevar a clamar porque nos dé la sabiduría, el denuedo, para predicar su palabra como nunca antes en este tiempo. Espero que estas palabras sean una bendición, pero que también sean un desafío a nuestras vidas a cumplir con los planes de Dios en este tiempo. Y recuerden
que este mensaje que compartimos, este audio, no reemplaza tu tiempo de comunión con Dios, sino que debes profundizar cada día en la Escritura, meditando en su palabra. Que el Señor le bendiga.